Buenas gente de YouTube, este es el resumen del partido entre Guaraní versus Libertad, donde el conjunto gumarelo se pondría arriba con este gol de Héctor Villalba. Habrá córner para Libertad, va Espinosa. 0-0 por ahora, centro de Espinosa, del rebote le queda, por allí el disparo de Villalba. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad Gumarelo. El Tito Villalba había jugado un gran partido ante el Santos. Recién Servio le sacaba el primero de la noche y ahora sacó la bomba nuevamente el Tito Villalba. Libertad 1, Guaraní 0, el Tito Villalba 23. Guaraní llegaría al empate con este gran gol de José Florentín. A ver qué inventa el Piru, centro de Contreras, buenísimo para José. ¡Gol! ¡Golazo! José, convocado Berizzo en un gran momento. Sí señor, José Florentín, gran pase. Rodrigo Cedes convierte el segundo gol del aurinegro. Colman, a ver qué inventa Colman. Fernández Ebrés para Ferfer. De rebote Rodrigo, gol. Gol, offside, dice línea. Fernández Ebrés se quedó con las ganas. Aguantá que la reviso, dice Julia Dosa. Mío no puede ser, dice Fernández Ebrés. Suspenso por ahora en Dos Bocas. No. Mientras se revisa, se prepara Lorenzo Melgarejo, camiseta número 35. Para él va a ingresar en Libertad. Perdón, pero esto será gol del Indio. ¿Hay que gritarlo de vuelta? Esto será gol de Fernández Ebrés porque estaba perfectamente habilitado. Sí, sigue hablando Fernández Ebrés y le dice: mi posición no es, efectivamente, muy convencido de que todo estaba bien, y es finalmente el que termina marcando. Creo que hasta ni hace falta llamarlo a Julia Dosa. Señoras y señores, correcto el VAR, esto es gol de Guaraní. ¡Gol del Indio! Rodrigo Fernández Ebrés lo hizo. Libertad llegaría al empate con este golazo de Lorenzo Melgarejo. Centro de Báez, cuidado que no pudo sacar por allí la defensa. Le queda Melgarejo. ¡Gol! ¡Gol! Gumarelo, Lorenzo Melgarejo. A los 33 minutos de este segundo tiempo, lo empata Melgarejo, lo empata Lorenzo.